Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 35 minutos. Don Alberto Mayol, muy buenos días o tardes, dependiendo del uso horario donde esté ubicado. Tarde, Sí, muy buenos días para ustedes, buenas tardes por acá. Y dispuesto aquí para la avalancha de... el tsunami. Oye, obviamente que para conversar sobre lo que pasó el domingo, yo tenía la duda, ¿esto estaba dentro de tus proyecciones, esos últimos análisis que hiciste? O sea, se sabía que iba a obtener un buen resultado el Partido Republicano, si la sorpresa más bien tiene que ver con la gran cantidad de escaños que consiguió, más de 20. Es que a mí el tema de la cantidad de escaños me importaba muy poco. Ya. Porque la estructura que se dio, a mi juicio, puedo estar equivocado como corresponde, pero a mi juicio la estructura que se daba en las votaciones, lo que estaba viendo en la encuesta, y que fue así tal cual después, me parecía que implicaba necesariamente que el proceso no terminaba exitosamente. Entonces, no me importa la composición, porque la composición es importante para ver cuál es el texto final, y claro, el texto final no llegará a ser constitución y por tanto no es importante. Así dices tú, no va a ser constitución el texto final. No, yo no veo por dónde. O sea, las cosas para existir... ¿Ya? Es como sacarse la nota, ¿ya? Entonces yo me acuerdo cuando de repente apareció una generación de estudiantes y de ahí para adelante se ha mantenido, que te dice, si tú le pones un 5,2, te pregunta por qué le bajaste la nota. O sea, como si hubiese partido con un 7 y tú le empezaste a restar cosas, ¿ya? Y entonces yo le decía, no, yo no te he bajado la nota, yo te subí la nota porque tú partes con un 1, ¿ya? Y de ahí para adelante subes. Esto es lo mismo. Para que salga una constitución tiene que producirse un proceso que articule ciertos intereses de una determinada manera para que funcione. No basta con que yo imagine que a partir de una institucionalidad determinada que tiene el mandato de construir un texto, entonces eso va a funcionar. No funciona así. Esto no es pensamiento mágico. Esto requiere condiciones políticas para que funcione. Lo que tenemos es una gran cantidad de personas que fueron que votaron de manera no válida o no votaron, más de 5 millones de personas. Sí. Tienes una gran cantidad de personas que votaron por el partido que está contra el proceso constituyente. Claro. ¿Ya? O sea, otros varios millones de personas con un 34% están votando por el partido que está contra el proceso constituyente. Entonces a mí, que me registren, pero yo lo que veo es que el proceso no está teniendo los niveles de validez y que además eso se veía venir ya un poco porque ya era muy sensible las condiciones que tenía este proceso, porque las encuestas ya iban revelando que no más de la mitad de la población estaba interesado en este proceso. Por tanto, el cóctel que se va a ir produciendo me parece bastante evidente. Y bueno, y este grupo que queda dominando los partidos republicanos tiene dos alternativas: o ceder y negociar, o sencillamente imponer sus términos. Administrar la victoria, creo que fue lo que te leí en un Twitter. Claro, pero resulta que hay una pequeña diferencia con la convención, porque la convención también tenía las mismas alternativas. La única diferencia es que si a la convención le fallaba, eso le quedaba puesta una constitución que no quería. Resulta que si a esto le falla, si ellos tratan de imponer sus términos y les falla, queda una constitución que sí quieren. Claro. ¿Cuál es el problema? Entonces van a tensionar la izquierda, salvo los líderes de los partidos y del gobierno, que no se pueden bajar, pero el resto de las bases se van a bajar mucho por izquierda. Alguna gente se va a bajar por derecha diciendo, bueno, ¿para qué vamos a seguir con este lío si era mejor la anterior constitución? Se van a ir bajando varios y sencillamente esto no. La única posibilidad es que quizás haya
tanto voto nulo, tanto voto blanco, tanto voto inválido, tanta abstención, que podría ocurrir entonces que sencillamente con muy pocos votos se dirima, y ahí podría haber alguna alternativa, pero yo no lo veo, yo no veo que este escenario permita esto. Ya, nosotros conversamos de esto con Davor Memisa y él decía que hay una luz de esperanza, y es que los vilipendiados expertos, digámoslo con todas sus letras, podrían proponer un texto que fuera finalmente el definitivo. Claro, porque ellos, los expertos, tienen que sí o sí hacer una propuesta de texto, de que les queda menos de un mes para eso, y después esa propuesta es la que tiene que discutir el Consejo Constitucional. Claro. Entonces, lo que él decía, entiendo, Rafa, que en si el fondo, se rechaza, si se rechaza, el Senado otra tome eso propuesta y lo vote a la colombiana, digamos, con lo del el acuerdo de paz con las FARC, y evada o simplemente saca el Larry con la votación popular. Eso suele conocerse como el problema del zapateo de las contradicciones. O sea, zapateo de las contradicciones. Me encantó. ¿Ya? Claro, porque hay veces que las contradicciones caminan, hay veces que las contradicciones corren y hay veces que las contradicciones zapatean. Es un escenario distópico, porque en ese escenario lo que tú estás diciendo es, ok, tenemos una constitución mejor, a espaldas del pueblo. O sea, abriste el Brexit y después lo rechazaste. No se puede. Por eso te digo, se puede formalmente. O sea, si uno piensa desde el punto de vista jurídico, es cierto. Pero esto no es solo jurídico. El proceso tiene una legitimidad de base. No ha surgido todavía. A ver, fíjate que este problema, yo hoy día lo tuiteé por una página de Tolstoy, pero este problema es el problema que vino a resolver, entre comillas, digo en genérico, digamos, que fue a resolver en Francia Napoleón después de la Revolución Francesa. El problema era la violencia no, pero las causas de la revolución sí. Y los dos bandos decían las causas de la revolución sí, unos, y la violencia también, legitimamos todo eso, y otros decían las causas de la revolución no y la violencia no. Y los que decían las causas de la revolución sí y la violencia no, lo hacían sin tener el poder para instalar aquello. Claro. Y lo que ocurrió fue que cortaron cabezas duro y tupido. Exacto. Entonces llega Napoleón y lo que ofrece, por eso se llama imperio y no monarquía, lo que ofrece es un imperio donde él se erige como representante de la soberanía popular, no como el monarca, como un representante de los dioses o de Dios, sino que de la soberanía popular. Es el representante de la causa revolucionaria, pero es el controlador violento de la violencia antisistema. Es el representante, o sea, la encarnación del Estado, el que tiene el monopolio de la violencia. ¿Y tú ves algo similar acá? No, nada, porque tendría que ser el contenido transformador del Frente Amplio y el Partido Comunista con la noción de orden del Partido Republicano. Por eso Napoleón es Napoleón. Claro. ¿No? Oye, una pregunta. Entonces, perdón, sí. Finaliza la idea. No, es que, entonces en el fondo esos visos de solución, de alguna manera, no están presentes hoy día, no encontramos por dónde hacer la cuadratura del círculo y ese es el problema. Sí. Ahora, dicho todo esto, el gobierno ya obtuvo un triunfo, dos triunfos, negociando con Chile Vamos, que finalmente tiene que diferenciarse de manera de no quedar reducido a la mínima expresión. Claro, ayer siguieron avanzando, se aprobaron en sus distintas instancias lo del royalty y lo del salario mínimo, con votos de todos los sectores, menos los republicanos, por así decirlo. En el caso del salario mínimo también no hubo apoyo ahí de la UDI, pero en royalty solo los republicanos quedaron fuera. Sí, lo que pasa es que, a ver, los republicanos van a tener muchas derrotas en el Congreso y no le importan absolutamente nada. Ya.
los republicanos no son una fuerza política tradicional. No juegan el partido que juegan los demás. Ellos están por una... Cuando tú estás luchando, voy a exagerar el punto, pero me perdonan, pero ni tanto, ¿ya? Cuando tú estás luchando por una experiencia teocrática, la minucia de esa negociación entre los infieles no te interesa. ¡Qué buena! No estoy hablando de los votantes republicanos, estoy hablando de unas cúpulas, de unos niveles de fanatismo, ¿ya? Porque el punto no es el carácter extremo puede estar o no estar, el punto es el fanatismo. Entonces, la pregunta es, la negociación, la búsqueda de estructuras políticas que funcionen por parte del Frente Amplio, el Partido Comunista, acercándose a la derecha más tradicional, esa democracia de los acuerdos 2.0, renegando de la mayoría, no un acuerdo basado en grupos de mayoría, sino que basándose en grupos que en conjunto pueden hacer una mayoría, pero que están afrontando un enemigo de gran tamaño que ha mostrado los dientes. Es discutible que esa estructuración tenga utilidad sin un discurso de época, sin un criterio, sin una capacidad de articular 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo y ponerlas sobre la mesa como un plan de trabajo, sin una validación. Porque si no, ese votante de derecha va a empezar a sentir que efectivamente es cierto lo que dicen los republicanos, y es que la derecha se está transando con la izquierda. Claro, claro. Ahora, a mí me gustaría... Se va a vaciar. Se vacía de nuevo hacia la derecha. Ahora, a mí me interesa un punto que tú mismo dijiste, la administración de la victoria, y que pusiste como principal escollo para el anterior constituyente y para el propio gobierno. En el caso de los republicanos ya salió dos Kaiser, los dos, el diputado y el otro, diciendo, el primero, que hay que terminar con eso del Estado Social de Derecho, y el segundo diciendo que ellos no tienen por qué respetar eso, porque no lo firmaron, no tienen por qué respetar una ley, lo dice un diputado. Estamos viendo las primeras señales de la incapacidad para frenar los caballos, ¿no? O sea, es evidente que el grupo no se caracteriza por tener ese freno. Claro. Y no deja de ser interesante que en realidad tengamos no uno, no dos, sino 3 Kaiser de por medio. No es menor. A ver, aquí hay muchas pruebas de fuego. La derecha ha insistido todo el tiempo que son liberales. Explíquenme cómo enfrentan desde el liberalismo político la visión de los republicanos. O sea, esto era fantástico. La derecha debía decir, oye, soy liberal. Ya no hay gente hiperconservadora que decía, yo soy liberal. Claro. ¿Liberal en qué? Porque no te gustan los tratados, porque te gustan los tratados de libre comercio y porque no te gustan los aranceles. Pero, ¿liberal en qué? Entonces, esto es una prueba de fuego de cuáles son las posiciones políticas al respecto. Ahora, esa prueba de fuego, para efectos del resto de la población, es un problema intelectual, pero para el resto de la población es un problema real desde el punto de vista de cómo se va a administrar la disputa de poder en este escenario. ¿Cuánto van a trabajar para los republicanos al final? Yo creo que los republicanos tienen muy claro que ellos no van a respetar el proceso propiamente tal, que tienen todo para ganar sin respetarlo. ¿Por qué? Ojo con esto. No es lo mismo ser impugnador que ser restaurador. Cuando tú eres impugnador, toda tu violencia, toda tu disidencia, toda tu diferencia es vista como rotura del tejido de la sociedad por el grueso de la población.
Hay un porcentaje de la población que lo ve con una gran esperanza, pero el resto de la población tiende a verlo como un riesgo. Bajo ciertas condiciones tú logras legitimar ese riesgo y entonces esa población se suma. Pero en general da pavor enfrentarse al poder de los grandes poderosos, porque es como impugnar a Dios, de alguna manera. Por otro lado, tienes la problemática inversa. Los restauradores cuentan a su favor con que saltarse los límites, saltarse las normas, saltarse el orden, para defender el orden, eso existe hasta en las religiones y se llama guerra santa. Claro. Entonces, es muy distinta una posición de la otra. Por tanto, nada garantiza que una conducta altisonante e incluso estúpida por parte de los republicanos no vaya a funcionar a su favor. Sí, claro. Perdonen por el optimismo, pero... Claro. Y bueno. Estuve leyendo cosas demasiado entretenidas, entonces estoy así En ese tono, eufórico en ese tono. Y claro, de acuerdo a tu uso horario hoy día, yo podría reponer aquel viejo graffiti que decía: no se queje, emigre. Siempre me encantó. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este optimista contacto con Radio Sanar. Un optimista gracias con experiencia, que que muy bien, decirlo. pasen un buen día, buen desayuno y todo. No, probablemente mucha gente en este momento. Gracias, Disfrutando Alberto. su Abrazo. pan con palta. Chao. Gracias. Hasta luego.